El entorno de Pedro Sánchez tiene intereses en la inmigración. Si veíamos que el juez Peinado arrojaba nueva información sobre Begoña Gómez después de interrogar a testigos clave, y veíamos también que Pedro Sánchez había cerrado un acuerdo en Mauritania para traer a 250.000 inmigrantes y otro parecido en Gambia, hoy nos enteramos de que estos dos asuntos convergen. Algo que por otra parte nos sorprende si echamos la vista atrás y recordamos los asuntos de Begoña en Ghana y Kenia. Y es que muchos están lucrando con la inmigración, lo desglosaremos. Y también veremos cómo la prensa afín al Partido Socialista ha corrido rauda y veloz a desvincular la inmigración de la delincuencia, lo cual también será convenientemente rebatido, todo con fuentes. Hoy publica Voz Populi, el amigo de Pedro Sánchez que facilitó la cátedra vende seguros a hoteles que alojan inmigrantes. Ya hace algunos días veíamos precisamente esta noticia. Un íntimo amigo de Sánchez ayudó a conseguir patrocinadores para la cátedra de Begoña. No entraremos en demasiados detalles, pues ya lo tenéis explicado en otro vídeo, al igual que el acuerdo que cerró Sánchez ayer. Lo que me interesa es que os quedéis con el siguiente nombre, David Sanza. Y es que esta persona ha vuelto a salir a la palestra. David Sanza comenzó a comercializar en 2020 una póliza específica para Canarias cuando el gobierno derivó inmigrantes a establecimientos hoteleros. Ironías de la vida, en España los palmeros los encerraron en contenedores, a los afectados del incendio de Tenerife en polideportivos y a los inmigrantes ilegales en hoteles. Casualmente, parte de estas compañías eran afines al Partido Socialista y lograron compensar la pérdida de turistas por los efectos de la pandemia con el alojamiento de estos inmigrantes ilegales, pagaba el Estado. O mejor dicho, pagábamos los contribuyentes. Y para que os hagáis a una idea del dispendio vamos a poner como ejemplo al Hotel de Guardamar. Este caso ha sido bastante polémico, no en Canarias sino en Alicante, por el pánico que han creado los inmigrantes. De hecho, el propio alcalde, que es del PSOE, pidió ayuda a Sánchez. Un hotel de esta localidad de Alicante acoge desde octubre a más de 200 inmigrantes procedentes de Canarias. El ayuntamiento no aguanta más y los vecinos relatan amenazas, acoso e inseguridad. Y vuelve a saltar la sorpresa en las gaunas. La ONG que ha acogido a los inmigrantes ilegales en un hotel de Guardamar recibió más de 50 millones del gobierno en 2022. La ONG CEPAIN, encargada de tutelar a los inmigrantes ilegales, que a la luz de lo que hemos visto que dicen los vecinos no los están tutelando para nada bien, se ha negado en repetidas ocasiones a identificar a presuntos autores de delitos en la localidad alicantina. Recibió más de 50 millones de euros en contratos públicos del gobierno en 2022. Estamos ahora mismo en la propia página de CEPAIN. Si vemos la composición de la comisión ejecutiva, aparecen nombres como Juan Antonio Miralles o como Juan Antonio Segura Lucas. Pero más interesante es acceder a su memoria económica. Podemos comprobar que tienen un patrimonio neto de en torno a 4 millones. La cuestión es que de la dotación fundacional únicamente encontramos 30.000 euros, de hecho los fondos propios son en total 777.000. Y estaréis pensando que esto tiene trampa, claro que la tiene. Os recuerdo que las siglas ONG quiere decir Organización No Gubernamental, pero si entramos al apartado Subvenciones vemos que se han llevado más de 3 millones de euros. Por alguna razón han obviado poner dentro de la actividad de la fundación cobrar subvenciones del PSOE. Pero claro, eso no quedaría demasiado elegante. Y si vemos que de esto se ha lucrado David Sanza, amigo personal de Sánchez y conseguidor de patrocinadores para Begoña, no podemos desaprovechar la ocasión de recordar estas dos noticias sobre la misma. El IE ingresó 150.000 euros de Ghana tras una reunión de Begoña Gómez con su embajador. Desde Moncloa nos decían, Sánchez apuesta por continuar estrechando los lazos de España con los países de África Occidental. Bonita forma de decir que han aumentado la cantidad de dinero español que envían a Ghana porque le pagaron a su mujer. O Sánchez usó su viaje oficial para llevar a Begoña Gómez a Kenia, su principal cliente en el Africa Center. Modus operandi similar al que aplicó en Ghana. Sin embargo, vamos a profundizar un poco más en el drama humanitario para el lucro de unos pocos que supone todo esto. Vamos a ver esta nota de 2021 para después ampliar la información con un estudio de la Fundación Disenso. Entre 2014 y 2019, España gastó 660 millones de euros en gestión migratoria, a través de al menos 1.667 contratos adjudicados a 819 empresas, la mayoría de ellos sin concurso público. O dicho de otra forma, con la excusa de que se trata de un drama humanitario y una necesidad, disfrazando todo esto de solidaridad, están gastando fondos públicos sin que podamos fiscalizar a quién se lo dan.
En los contratos de adjudicación aparecen conceptos como servicio aéreo, reparación y mantenimiento, suministro de comida e higiene, instalación de radares. Las empresas más favorecidas son Babcock Mission Critical, ACS, Indra, Ferrovial, Gauzón Ibérica, Eulem, Resol, Telefónica y El Corte Inglés. Y veíamos que en este lapso de tiempo se habían gastado 660 millones que quedan empequeñecidos con lo que hemos visto en los últimos años. Y a eso iré después. Pero para que veáis cómo todo esto es un gigantesco chiringuito, de esos 660 millones, ¿qué parte se dedicó a los inmigrantes? De esos 660 millones de euros, solo 11,2 millones se destinaron a su acogida e integración. Y si la cosa se hubiese quedado aquí, en 660 millones, seguiría estando mal cuando hay tantos españoles pasando necesidad, pero no sería el gigantesco chiringuito que hay ahora mismo. Porque como os podréis imaginar, esto no ha hecho sino aumentar. Hoy en día, en torno a la entrada masiva de inmigrantes ilegales en España, se ha construido un entramado de carácter lucrativo en el que se utiliza a esas personas y a su sufrimiento como materia prima. A modo de bombero pirómano, determinadas asociaciones llamadas humanitarias prestan servicios y de forma directa provocan continuamente tragedias. Bajo el paradójico nombre de organizaciones no gubernamentales y con una calculada y trabajada imagen pública, auténticas estructuras corporativas se enriquecen a partir de la asistencia a inmigrantes con la connivencia de las mafias que los transportan desde África. La inmigración descontrolada tiene unas repercusiones sociales muy concretas y determinadas que son ya bien conocidas. Toca preguntarse el interés en determinada izquierda por no frenar esta situación y fomentarla a través de millonarias subvenciones a estas organizaciones parasitarias. Y es que estas ONGs actúan como último eslabón de las mafias de la trata de personas. Y como os comentaba, la prensa afín al PSOE ha aparecido rauda y veloz a intentar desvincular inmigración y delincuencia. Mentiras sobre inmigración, nos dice el periodista Javier Ruiz. Es falso que el aumento de la inmigración dispare la delincuencia. La población inmigrante suele tener menores tasas de delincuencia para evitar incautaciones y deportaciones. Las tasas de criminalidad no suben en España. Y a continuación adjunta este gráfico. Yo no sé si nos está tomando por idiotas o el idiota es él. Vamos a volver al propio gráfico que él ha adjuntado. Si exceptuamos el periodo en el que estuvimos confinados, que ya tendría guasa que aumentara la criminalidad cuando nos tenían encerrados, podemos ver una tendencia claramente alcista. Si en 2015 estábamos en un 43,3, ahora mismo estaríamos en un 48,6. Únicamente descendió los 2 años del encierro. No es verdad que esté reduciéndose la delincuencia, todo lo contrario va al alza. Pero ahora toca ver si está vinculada o no a la inmigración. Estructura de la población reclusa extranjera y española a 31 de diciembre, evolución 1990-2021. Si en 1990 los extranjeros suponían el 16,5% de la población reclusa, ha ido aumentando paulatinamente hasta situarse en el año 2021 en el 29,5%. Es decir, 3 de cada 10 presos son extranjeros, pero no 3 de cada 10 personas que viven en España son extranjeras. Porcentualmente están sobrerepresentados. Este periodista decía que la población inmigrante suele tener menores tasas de delincuencia, es decir, que los españoles tendrían una mayor predisposición a delinquir. El policía Samuel Vázquez le ha respondido con los siguientes datos del Ministerio de Interior, del propio Marlaska. Datos 2017-2023, fuente Ministerio de Interior. Homicidios 1107, 1685. Secuestros 69, 122. Agresiones sexuales 1382, 4875. En este caso se ha multiplicado prácticamente por 3. Resto de delitos sexuales, de 10.310 hemos pasado a 15.106. Robos con violencia, de 61.763 hemos pasado a 64.785. Posteriormente, el policía adjunta, cada periodista al servicio del gobierno debería estar obligado a visitar a las víctimas. Preocupa también que los homicidios hayan aumentado en casi un 50%. Pero que la realidad no te estropee un buen relato. A fin de cuentas, el entorno de Sánchez se está lucrando con todo esto. Lamentablemente, no únicamente la prensa de izquierdas es afín a los intereses del PSOE. Dentro de la prensa de derechas, unos por tibieza e intentar agradar a quienes siempre les van a odiar. ¿Tú qué harías si fueras uno de esos chicos, uno de esos menores no acompañados? Lo de los menas y el acrónimo me suena ya directamente a insulto. ¿Tú qué harías con 15 años en esa situación? Yo lo tengo muy claro. Y otros porque propagan bulos desviando la atención de lo verdaderamente importante. Lo cierto es que le están haciendo el juego al PSOE.
El periodista Vito Quiles empezó muy bien haciendo preguntas incómodas al gobierno. Sin embargo, de un tiempo a esta parte se hace eco de cualquier información sin contrastarla y contribuye, convirtiéndose en el hombre de paja que la izquierda hace sobre nosotros, a alimentar ese relato de que nos dedicamos a propagar bulos. Así pasa que hoy mismo ha compartido la siguiente información. Urgente, un inmigrante ilegal causa terror en el aeropuerto destrozando la zona de facturación y las pantallas tras no poder coger un vuelo. Estos son a los que va a traer Pedro Sánchez. La realidad es que esto ocurrió en Chile y no se trataba de un inmigrante ilegal. Y con la cantidad de noticias reales que tenemos sobre la inmigración ilegal y cómo se vincula a la delincuencia, no hay ninguna necesidad de inventarse esto. Primero, porque desvías el foco de lo verdaderamente importante, los intereses del entorno de Sánchez en la inmigración ilegal. Y lo segundo, porque lejos de servir para convencer a aquellos indecisos, sirve para alimentar el relato del Partido Socialista de que existe una suerte de maquinaria de fango, la fachosfera, que se dedica a enturbiar el debate con mentiras y bulos. Flaco favor se le hace a la causa patriota si ese es su objetivo. Ahora, si el objetivo es llenarse el bolsillo, ya ahí me callo. Pero volviendo a lo importante, lo cierto es que estamos viviendo un auténtico drama, tanto en los países emisores, que pierden su fuerza de trabajo, a sus jóvenes, como en los países receptores, que ven cómo los barrios se depauperan y cómo no pueden incorporar a estos recién llegados al mercado laboral, ya que no hay oferta de empleo siquiera para los nacionales. Mientras unos se ahogan en el mar y otros ven crecer la delincuencia en sus barrios, políticos, mafias y ONGs se están llenando el bolsillo con el dinero del contribuyente. Queda claro que para ellos somos únicamente una cifra, somos vacas a las que poder ordeñar. Los mismos que financian fraudes electorales y golpes de Estado en África, los mismos que extraen los recursos de estos países con la venia de esos dictadores a los que ayudan a llegar al poder, son los que se encargan de desmantelar nuestra industria, jugar con la demografía y borrar nuestra identidad cultural. Realmente los africanos no son enemigos ni tampoco aliados. Son simplemente otras víctimas de los victimarios que nos atormentan a nosotros, los burócratas de Bruselas y sus jefes. Lince TV, política y noticia.